En el sentido de lo que estaba diciendo hace un momento, tu chispa creadora viene primero de un concepto, de una idea, de una filosofía, de una postura estética en particular, o tú piensas primero en sonidos concretos, que tienes una imagen sonora, tú te imaginas primero una melodía, una armonía en específico, o cómo germinan tus ideas. Bueno, creo que pues todo lo que nombraste son cosas que me han pasado en algún momento, ¿no? Sí, pues, o sea, quiero decir, a veces resultado del mismo pensamiento constante musical, etcétera, a veces siempre vienen pues, simplemente viene alguna idea completa, ¿no? O alguna idea en inicio melódica, o alguna idea rítmica, por ejemplo. Pero no sé, no llevo como un estándar, pero yo creo que quizás son las menos. Yo creo que la mayoría de las veces voy con una intención. Yo creo que la mayoría de las veces voy con una intención. De todas maneras, si viene una idea antes, yo me abstengo un rato yo la escribo lo más pronto que puedo para antes de olvidarla y me abstengo un rato de tratar de desarrollarla, porque al final creo que cualquier idea para convertirse en algo más necesita trabajarse, pues. Hay siempre una proporción de lo que vaya a ser, que en ese proceso que hablábamos de traducción tiene que pasar por un filtro técnico, ¿no? O no lo llamemos un filtro, pues, o sea, la técnica es en sí mismo el proceso de traducción entre una cosa y otra, ¿no? Entre la idea pura y la idea tangible convertida en algo que otros pueden entender, ¿no? De hecho, la misma descripción de una idea que viene así de golpe es difícil porque la tienes clara en la mente, pero el mismo proceso de hacerlo pasar por el lenguaje ya la hace borrosa, ¿no? Entonces ahí es donde voy al proceso que te comenté, o sea, trato de parar un poco y empezar a pensar en la obra, soñarla, como decía mi maestro, y planificarla. O sea, ya hay que pensar para quién es, cuál es el contexto, quién la va a tocar, o sea, o qué grupo instrumental por lo menos. Porque, pues, ya decidir que va a ser para tal o cual instrumento, una obra para piano, por ejemplo, tiene unas características. Va a ser diferente si la obra es para violín solo o si es para un cuarteto, por supuesto. O sea, ya lo estoy diciendo es obvio, pero condiciona el tipo de música que vas a escribir. Por supuesto, uno a veces adapta y una cosa que hizo para piano la hace para orquesta después, pero se convierte en una obra diferente, prácticamente. Hay un material común, de repente tomas las estructuras y los materiales y haces una obra nueva para el otro medio. Pero siempre necesito ir a ese proceso como de a, aclarar las ideas y planificar. Hay muy pocas las veces en que he hecho lo contrario, en que he ido directo al ruedo y me lanzo a hacer, tienen que ser cosas muy pequeñas o muy sencillas, muy específicas en las que no tengo que, o sea, donde ya uno lo puede manejar todo en la memoria RAM ahí sin demasiadas complicaciones, porque lo otro es que uno mete una obra, sobre todo si la obra es grande, tratas de meter todo en la mente y lo que hace es volverte loco. Eh, eh, Te está exigiendo permanentemente y se va transformando antes de que la puedas aprender y te la puedas recordar y entonces se vuelve un proceso, a mí me parece tedioso, para mí por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos el proceso. Sin embargo, a veces, como te dije, empiezo simplemente por la intención de hacer una obra. Quiero hacer una obra para orquesta con tales y cuales características, o con alguna idea filosófica, por ejemplo. Entonces, ya es más como empezar de cero, ¿no? Solo con la idea que no es musical. Entonces, pues hay que construirlo todo y a veces sí hay un proceso. Yo por lo menos a veces me tomo un tiempo para tocar, para improvisar en lo que yo estoy pensando que va a ser la textura general. Un poco
Es más como para ir creando sonoridades en el oído y darle vueltas. No necesariamente que va a ser la obra a partir de la improvisación, pero improvisar ayuda un poco para mí a relacionarme con el material musical. O sea, poner las manos ahí en el piano y sentir, ¿no? Al mismo tiempo que escuchar. Yo creo que también porque yo soy kinestésico, pues me gusta, o sea, es necesario para mí la sensación física, ¿no? Y eres pianista, ¿no? O sea, tú Ah, tocas y eres pianista. sí, bueno, era. El piano. Bueno, pero Sí, pero sí, tuviste, pero fuiste instrumentista eh, y exacto, y estuvo presente en el proceso en el que estuve haciéndome compositor, en el que estoy, ¿no? Y ha estado presente desde el principio, y eso hace que uno establezca una relación de compañerismo y de sociedad de trabajo entre el piano y yo. está muy bien, está muy bien. Yo quería hacerte una pregunta un poco aguda, ¿no? ¿Tú sientes que tú sientes que existe un Luis Laya, mejor dicho, tú sientes que tú tienes una identidad tuya eh, sonora, ¿no? Que hay una cierta combinación de ingredientes musicales que tú dices, ese soy yo, es lo que mi música o lo has sentido en algún momento o lo buscas. Tú sientes que tienes un perfil, una identidad. Sí, bueno, permíteme responder esa pregunta dando un pequeño rodeo, porque eso me lleva a una pregunta que es muy común en el arte, que es sobre la originalidad. Este, yo tengo un amigo, Norman Gómez, Uh-huh. hizo una obra que estuvo en una de las posiciones de un concurso acá hace unos años para orquesta, y a mí me gustó mucho la obra, y yo, o sea, fui abierto y le dije, me gustó mucho tu obra, me gustó lo que lograste aquí. Y me gustó mucho que es una obra muy franca, que no trata de ser más moderna de lo que es, ni menos moderna de lo que es, sino que es una obra bonita. O sea, franca, bonita, bien hecha, que suena, que lo que está escrito suena. Y me gustó mucho y yo le dije, y me dijo, cónchale, sí, bueno, lo que pasa es que dejé de tratar de ser original, me dijo en ese momento. Eso me ha puesto un proceso de reflexión, porque ahora pienso que una de de las cosas poco originales que hay en el medio de la composición musical es el hecho de no querer ser original o de no tratar de ser original, porque todos quieren ser originales. Uh-huh. Y entonces, querer ser original es lo menos original que hay. Ah, bueno, es así, ¿no? La vida está hecha de cosas que aparentemente no tienen sentido, pero es tal cual. Entonces, cuando la pregunta surge o la conversación surge como en este momento con mis estudiantes de composición o en cualquier otro ambiente, termino diciendo que a uno no le queda más remedio que ser original. O sea, que no es algo por lo que hay que trabajar. O sea, uno tiene que trabajar en uno mismo. Este, es como aquello de que la mejor forma de ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo en tu crecimiento personal, interno, ¿no? Hay un impacto general en el hecho de que cada persona se dedique a ser mejor. Entonces, claro, mejor es algo demasiado amplio y un poco vago, pero tú me entiendes, hay un sentido que hay que rescatar de las palabras que no necesariamente lo está diciendo. Este, entonces, pues yo creo que la búsqueda personal, o sea, hay cosas que uno empieza en este camino o en cualquier otro dentro del arte o cualquier cosa y empiezas a encontrarte cosas. Y empiezas a encontrarte cosas que te interesan especialmente. Hay cosas que llegan a uno inclusive a obsesionarlo, como te decía. Y entonces son espacios de desarrollo. Uno se pone a desarrollar eso simplemente porque es algo que te causa o que vibra contigo, pues, o que te causa entusiasmo, ¿no? Entonces yo creo que eso desencadena naturalmente un espacio propio, un sonido propio, una necesidad propia de exploración, o sea, o la misma necesidad propia de exploración desencadena una obra propia, ¿no? O sea,
que sí, pues yo creo que hay unas, podría pensar que tengo una sonoridad, aunque no es una, son muchas cosas, porque, o sea, no me gusta quedarme en una cosa y después no tener la posibilidad de cambiar de idea. Me refiero a la sonoridad. Hay ciertas cosas que probablemente no vaya a cambiar. Hay unas ideas sobre la estructura o sobre, pero no lo sé, eso es algo que digo ahora, no sé en el futuro. Pero sobre las proporciones, y sobre la armonía, pues ya he decidido que necesariamente para mí soy un compositor que hace música tonal. Ok, tonal no en el sentido de la escala y de las notas que voy a utilizar, sino en el sentido de tener una funcionalidad y un orden de aparición de los eventos armónicos, ¿no? Y eso no quiere decir que no pueden haber muchos, o sea, que no voy a poner un clúster en mis obras, ya lo he hecho. Sí. Solo que para mí es simplemente otro ritmo, es otra manera de organización. Entonces, por ponerle un nombre, como el nombre ya existe, yo digo que es tonalidad. Que las ideas son mías, no. O sea, yo creo que la forma en que las utilizo se podrían considerar mías, pero no hay nada original en eso, en realidad. Bueno, bueno, puesto que estamos hablando de ese tema en específico, que es un tema tan interesante, el lenguaje y cómo uno escoge, cómo tú escoges utilizarlo, cómo armas tu discurso. Justo, bueno, en este momento que estoy analizando la tocata, el maremoto de la Fleet Marina, justa esa es una pregunta que yo me hacía, ¿no? Entonces, yo, yo, yo analizaba, yo encontré que, bueno, que en el maremoto tú utilizas la famosa escala octatónica, que Messiaen definió como el segundo modo de transposición limitada, y que de allí deriva una gran cantidad de material, ¿no? Tanto temático como armónico, por un lado, pero junto a eso también tienes uh, vamos a llamarlo no son unas células, ¿no? Pero son unos bloques armónicos que tú utilizas rítmicamente, ¿no? Ujú. Que tienen segundas, que tienen una segunda, una cuarta y una quinta, ¿no? Sin tercera, ¿no? Ajá. Pero entonces es sumamente interesante porque si uno mira fríamente ese discurso, uno dice, esto no es tonal. O sea, al estar en la escala octatónica, no puede ser tonal, ¿no? O sea, digamos, si uno fuese frío y objetivo, ¿no? Sin escuchar la obra, sino solamente con un lápiz y papel en mano. Pero no es tonal desde ese punto de vista, pero sin embargo hay una polarización entre tensiones y distensiones implícitas o explícitas, ¿no? Porque ciertamente hay unas polarizaciones, hay momentos en los que uno siente que está en estado de reposo y unos momentos en los que uno siente que está en estado de tensión, Claro. ¿no? Pero me parece un poco como Debussy, como hacía para darle la vuelta al lenguaje de cabeza, ¿no? Y utilizando materiales no tonales, logra, sin embargo, articular un discurso en el cual tú sientes esas polaridades, ¿no? Entonces, ¿es tonal? ¿No es tonal? O sea, podría ser el Sí, argumento para cualquiera de las dos formas, ¿no? claro. Ahora, fíjate, Sí. te ayudo con eso un poquito, porque, claro, ese es el asunto. ¿Qué es lo que se considera tonal? Es el asunto que te lleva a esta reflexión que tienes ahorita, ¿no? El Claro. asunto es que cuando uno estudia eh, armonía en un conservatorio, en una escuela de música, muchas veces se dedican mucho tiempo a estudiar los acordes y sus enlaces y esa parte de la armonía tonal que está porque estuvo relacionada con la escala. Está, Uh-huh. pero porque estuvo relacionada con la escala. O sea, Uh-huh. siempre estuvo y todavía puede estarlo. O sea, uno puede tocar algo sobre la escala que sea perfectamente tonal. Uh-huh. Pero resulta que la tonalidad no depende
o sea, cuando lo ves como principio general, si nosotros agarráramos y tomáramos una idea que englobe la tonalidad desde antes de Bach y hasta después de Wagner, ¿sí? Entonces resulta que es la misma tonalidad, pero no son los mismos materiales necesariamente. Y por ejemplo, uno de los materiales que se empieza a perder es la escala. La necesidad de ciertas alteraciones o ciertas notas que pertenecen a una tonalidad o no. Resulta que si nosotros vamos hacia la tonalidad de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, la de Debussy, por ejemplo, esa tonalidad no depende, ya en Wagner, la tonalidad no depende de la escala. ¿Okay? Lo que queda de la tonalidad es el sistema de relaciones. Entonces, ¿qué es la tonalidad? La tonalidad es la funcionalidad. O sea, el hecho de que tú tengas acordes o áreas tonales que tú les puedas asignar función de tónica o estado de reposo, subdominante o estado de preparación y dominante o estado de tensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener algo tonal que no esté basado en las escalas tradicionales del... Porque es el sistema, inclusive aunque solo lo tengas a nivel de organización estructural. Por ejemplo, en Bartók es un compositor completamente tonal. Pero Bartók, más que todo, tú puedes verlo en las estructuras, desde los generales, un tipo obsesionado con la estructura y la proporción. Desde las generales, tú ves el plan tonal de las estructuras generales y puedes irlo viendo hasta cosas más específicas. Pero un acorde de Bartók no necesariamente va a tener solo notas que puedan tener alteraciones dentro de una escala. Lo peor es que uno se queda con la idea de que una escala define una tonalidad y hasta en la tonalidad más básica, no básica, por eso mala, digo, más antigua, eh, ah, se usaban alteraciones. O sea, para ir de un sitio a otro y tú tienes, no sé si oyes el piano. No te escucho, no. Rayos, bueno, lástima. Está por la misma... Para dar clase me funciona, sí. Se oye el piano, pero yo puedo ir de do a sol, y acorde de do, acorde de sol mayor, tónica dominante, lo puedo pensar así. Y inclusive puedo poner en medio un re séptima para ir al sol. Puedo poner del do a un do séptima para ir al fa, después re séptima para ir al sol, etcétera. Y eso sigue siendo igual de tonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso va adquiriendo grados de complejidad. Por ejemplo, Debussy, el plan es tonal, pero resulta que las melodías tienen duplicaciones distintas a la octava o al unísono. Entonces, duplicaciones de acordes completos, por ejemplo. Lo que nos da la idea de que sí, es que hay poco de quintas paralelas, pero es que es como un órgano más bien. O sea, son duplicaciones, no es armonía. Es diferente. O sea, la armonía está... Esto es melodía. O sea, si el tipo hace un montón de acordes paralelos así, es melodía. Y realmente tienes que ver todo lo demás, ver el bajo, ver cómo se está moviendo la estructura armónica para darte cuenta que la tonalidad va por otro lado, no depende de esa melodía. O sea, ves un acorde entero ahí, dices, pero ¿de dónde sacó este acorde? Y resulta que es una nota de paso. O sea, y listo, ¿no? Entonces, claro, de hecho, para mí la octatónica es la estructura más tonal que hay, porque reúne en cada una de las transposiciones, reúne todos los relativos de cada área de la tonalidad. Si simplemente vas a darle la vuelta al reloj y vas a tener una tónica, un subdominante dominante. Si yo tengo do, por ejemplo, yo decido que la tónica es do, los relativos de do van a ser relativo inferior, el relativo que normalmente llamamos relativo menor, la. Ok, pero desde antes, desde el periodo preclásico, clásico, pero vamos a ir al clásico, la relación mayor-menor no depende de distancia del círculo de quinta. Es una relación de homónimos. O sea, quiere decir que do mayor y do menor no son tonalidades lejanas, son la misma tonalidad con distinta sonoridad, ¿no? ¿Por qué? Es eso, porque comparten subdominantes y dominantes. Yo puedo usar las subdominantes del modo menor en el modo mayor y viceversa. Lo que me permite que ese la que normalmente llamamos relativo menor es simplemente tonalidad relativa, porque puede ser la mayor. Es verdad. Ok. Y hacia arriba, si yo parto de do menor y no de do mayor, yo tengo un relativo ascendente que sería mi bemol. Mi bemol.
que parte del mismo tonalidad de do, porque si parto de las alteraciones de do menor, pero sigue siendo do, ¿no? Tenemos mi bemol hacia arriba, que puede ser mayor o menor. Visto de esa manera, yo puedo tener debajo de do la, y debajo de la, si pienso en las alteraciones de la mayor, tengo fa sostenido, como relativo, no importa mayor o menor, ¿no? Y por encima de mi bemol tengo sol bemol. Si parto de la idea de que tengo mi bemol, acceso a mi bemol menor, tengo sol bemol, ¿ok? Claro. Lo que me cierra todo el círculo, ¿no? Claro. Entonces, estos 4 acordes, yo do mayor o menor, mi bemol mayor o menor, fa sostenido mayor o menor, la mayor o menor, reúnen todas las notas juntos de la octatónica, de esa octatónica, la que comienza en do. Entonces, en Qué realidad, genial. todas las relaciones de relatividad tonales están juntas en la octatónica. Qué genial. Cuando yo transporto semitono arriba, Ujú. entonces están todas las relatividades de la dominante. Y cuando transporto otro semitono arriba, tengo todo el círculo de relaciones de la subdominante. Entonces, porque digamos, tónica, subdominante, dominante, cada uno con su sistema de tonos relativos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de hecho eso es lo que hago a veces. Lo que tengo es que tengo todo el material disponible, todo el material tonal disponible en una octatónica, por ejemplo, es tónica. Y la otra transposición es subdominante, la otra transposición es dominante. Y lo que hago es ir pasando y la armonía en vez de ser microarmonía, es, o sea, de nota a nota, es de la estructura, desde la estructura de la frase o la estructura de la pieza. Entonces yo tomo, toda sección es área tónica, entonces toda la sección está construida con ciertas relaciones, pero toda la otra sección es área dominante. De esa manera yo puedo hacer una forma sonata que pasa de tónica a dominante y que llega al clímax en la dominante y vuelve a la tónica, hace tónica y tónica y que no suene a algo clásico en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Ujú, ujú. Qué genial. Justo mirando la tocata del maremoto, encontraba eso, ¿no? Que había una alternancia entre secciones que eran, vamos a decir, rítmicas y un poco estáticas desde el punto de vista del material, y otras secciones en donde habían movimientos melódicos y donde está bien definida la escala octatónica, ¿no? Y que más bien era entre esa alternancia en donde habían tensiones estructurales, ¿no? Sí, Y no en una, digamos, como sería en cualquier otra pieza, que sería una modulación hacia aquí o hacia allá, ¿no? Más bien aquí era la alternancia entre esos dos sistemas opuestos, por así decirlo, ¿no? claro. Mientras guardabas el movimiento perpetuo, ¿no? Porque son semicorcheas desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, hay un hilo conductor que es rítmico, pero expresado de dos formas opuestas, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Bueno, puesto que evoco la tocata, te quería preguntar, ¿para ti fue una referencia o una fuente de inspiración, o no para nada, la sonata en re menor de Scarlatti, la de las notas repetidas? Sí, Porque hay dos, bueno, están las notas repetidas, obviamente, pero también está esa cosa que es genial de Scarlatti, que es el hacer el mismo material pero cambiando de manos, que es malabarístico y es sumamente difícil y es intocable, eso está en esa sonata en re menor y está en tu tocata también. Entonces llegó un momento, porque justo analicé hace nada el Scarlatti y cuando miré tu tocata dije, no puede ser, o sea, es que tiene que haber una referencia. No sé si para ti fue así, fue una referencia directa o sí, no. sí lo fue, de hecho. Sí lo fue. Qué Creo maravilla. que, no recuerdo, hay cosas que no, hay detalles que no recuerdo, pero creo que inclusive la parte de notas repetidas, creo que estaba inclusive hay una referencia a la tonalidad y todo. No, no Sí, me sí, acuerdo, sí. pero sí, estaba justamente en esa época, había escuchado la versión de Marta Argerich, esta versión súper Ah, famosa que la toca volandísimo, y sí. estaba obsesionado y la escuchaba 3 veces al día. Y
Y yo decía, yo tengo que hacer una tocata así, o sea, Bueno, y lo bueno, lograste. Y bueno, mi pero sí opinión anda. humilde de pianista es que, bueno, que el homenaje es el mejor homenaje posible y que está completamente consumado. O sea, porque realmente el espíritu brillante de la pieza, de la Sonata Scarlatti, está completamente expresado, completamente en un mundo sonoro completamente distinto en tu pieza. Y entonces, bueno, por eso me parece que valía la pena evocarlo, ¿no? Sí, no, de hecho es chévere que lo digas porque no me acordaba, pero sí. Está bien, está bien, está bien. Y bueno, nada, es chévere porque muchas veces uno no cuenta necesariamente con que con el interlocutor con el que se encuentra con la obra, que no necesariamente encuentra el proceso, ¿no? Encuentra un proceso propio, diferente, o Uh-huh. sea, tú encuentras tu proceso en la obra. Pienso como ejecutante también, o sea, Uh-huh. uno agarra una pieza y la trabaja y piensa en ella y encuentras tu proceso, el tuyo dentro de la obra. Este, entonces, encontrar el de otro, bueno, es divertido, es como un juego chévere. Para ti, que lo preguntas ahorita y estás en lo cierto, y para mí que hayas pensado en algo en lo cual pensé en aquel momento, ¿no? Yo pienso que eso es importante, que como sea hay un proceso en la obra y, y hay una impronta. Yo pienso que hablamos un poquito sobre lo metafísico, porque es que es difícil medir cómo, pero hay una impronta que queda. Este, otra cosa que solía decir mi maestro era que las de Tortuga, que él decía, si las cosas se hacen, están bien hechas en música, claro, decía desde una perspectiva bastante positivista, pero él decía, si las cosas están bien hechas en música, entonces están bien y van a sonar bien. Entonces, él lo que decía es, si tú tienes bien planificada la idea, si está, no importa mucho el material porque va a funcionar. Él decía que era más importante la otra parte, que realmente ya el proceso de concepción tuviese su orden, ¿no? Este, pero es que además hay mucho más que uno pone ahí, hay mucho detalle y delicadezas y sutilezas que, que uno busca poner en una obra. Por ejemplo, para mí, si una obra tiene texto, una obra para coro o para cantante o lo que sea, suelo interpretar el texto como desde la perspectiva como si fuese una obra musical que voy a tocar. O sea, lo leo y lo leo y lo leo y lo leo hasta que llego a una decisión sobre qué cosas me hace sentir por un lado, porque hay una perspectiva eh, que es sensorial, ¿no? Este, y por otro lado, es qué interpreto a nivel de semántica, ¿no? O sea, qué creo yo que el que escribió el texto quiere decir. Pero al final es lo que quiere decir para mí, pero eso es un proceso interno. Y es una necesidad que la obra no salga sin eso, o sea, sin que por lo menos para mí diga lo que creo que debe decir, ¿no? Pero por supuesto, estoy consciente de que no necesariamente, ni tampoco estoy buscando ni lo explico demasiado, o sea, estoy consciente de que no necesariamente el que la va a ejecutar va a sentir lo que yo sentí, pero yo creo que queda la impronta. O sea, que hay algo que sí, que funciona. Hay una cuestión en eso que hace que las cosas funcionen por el mero hecho de haberlas hecho con amor, vamos a decirlo así. Vamos a usar esa palabra que sirve para todo. Con gusto, pues, con ganas. Muy bien. Luis, a ver, sabes que en una entrevista a Menuhin, donde ya está bastante mayor, ¿no? Él cuenta la anécdota de que cuando él era niño, él inocentemente o quizás sabiamente, él pensaba que si él tocaba la chacona de Bach con suficiente fervor y con suficiente entrega y suficiente entereza, que de alguna forma eso se iba a traducir en un mundo mejor, ¿no? En una cosa, eso de alguna forma
iba a ayudar, ¿no?, al mundo, ¿no? Tu música, ¿cómo vive en este mundo que nos ha tocado a nosotros? Qué, por qué escribes tu música? Y yo porque he tocado tus obras, bueno, a mí me han enriquecido personalmente. Yo puedo hablar desde mi propia persona. Háblame de ti, de que estás trayendo una forma de la belleza al mundo. ¿Cuál, cuál es el sentido de tu arte? Bueno, vuelvo a la idea en la que estaba hace un rato, que, que yo creo que es parte de lo que, si hay algo si alguien me pide en algún momento que defina para mí qué es mi estética, yo tomaría y diría lo mismo que te dije hace rato, o sea, es la forma en que uno hace las cosas, y dejar allí el detalle que probablemente nadie note, pero que es importante que esté. Porque si uno no lo hace porque otro no lo nota, es un error porque uno lo nota y eso deja una energía diferente en la obra, ¿no? Ahora, bajo esa salvedad, actualmente, por supuesto que sí, pienso igual que Menuhin en el sentido de que creo que sí, que eh, se cambia algo en nosotros, sobre todo porque no nos entiendo como entes completamente individuales, nos percibimos separados, tenemos una percepción de la realidad separada, diferente, pero actualmente creo que de todas maneras estamos unidos, ¿no? Permanentemente, todos. Llámalo como quiera, en una conciencia universal, en Dios, en energía o en lo que sea, hay, por supuesto, una unión. Ahora reitero lo que te dije hace rato, o sea, el único trabajo que uno puede hacer desde esta percepción es el que uno hace con uno. Entonces, yo creo que, sobre todo últimamente, tú conoces más la obra de este periodo, de cuando de Soy Marina Ujú. y todo eso, pero sobre todo últimamente me, me preocupa más esa parte. O sea, no preocupa, me aboco más a eso, a hacer obras que, que en cierta forma van en consonancia con ese proceso personal. Eh, y sí, creo que esa es la manera que tengo yo, por lo menos, de contribuir al mundo, porque directa o indirectamente, si yo parto de la idea de que en realidad no somos diferentes, de que no estamos aparte, de que pues hay una distancia física entre nosotros. Ahorita tú estás en Francia, no, yo estoy aquí en Venezuela, pero no hay una distancia en otros niveles, ¿no? La distancia pierde sentido cuando hay este, cuando hay otras dimensiones que entran a formar parte del discurso, ¿no? Este, entonces, creo que sí, que aunque no tengas contacto directo, aunque no puedas oír una obra, yo creo que el hecho de hacerla ya es un aporte para todos, creo yo. El hecho de simplemente pensar en eso y bueno, un día de repente tener una conversación sobre eso, pero ya ahí está la impronta del trabajo. Sí, Y creo que hay una dimensión casi ética en el hacer. En el crear una cosa es ya en sí es una afirmación, ¿no? sí, exacto. Yo creo que, bueno, si uno se pone a pensar en aquellas preguntas filosóficas de toda la vida, de todos los tiempos, sobre qué sé que yo, por qué estamos aquí, bueno, estamos aquí, yo creo que para hacer sobre todo algo que nos llene, nos haga felices. O sea, porque eso tiene repercusiones en otras áreas. O sea, es como una... Mi papá en estos días, hace poco, mi padre, me hizo una reflexión sobre, él hizo como un dibujo, ¿no?
Y decía, mira, es sobre la termodinámica de la Tierra. Él es ingeniero, entonces siempre habla en términos técnicos. Entonces, es la termodinámica de la Tierra. Si pensamos en la Tierra, entonces está el dibujito así del planeta. ¿Qué recibe? Él recibe energía del Sol, decía él. Y ahora, ¿qué sale de la Tierra? Entonces tenía el dibujito, decía, poesía y plegarias. Entonces, hay algo bonito en eso, porque sí. Qué maravilla. Ah, Qué claro. maravilla. Eh, eh, porque es verdad, ¿para qué buscarle otro sentido a la vida? Poesía es una manera de decir todo lo que uno hace, hecho en cierta forma, ¿no? Pero poesía es una manera de decir todo lo que uno hace. La poética es el hacer. Entonces, y es parte, por supuesto, del ser. Es ser haciendo de cierta manera, ¿no? Y entonces, claro, la plegaria es una referencia o una figura para hablar de cómo esa poesía se comunica con algo que está en otro nivel, que está en otro plano, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es la forma de comunicación que tenemos. No hay otra. O sea, porque las, las palabras no pueden con las cargas ni siquiera semánticas de ellas mismas. Entonces, siempre tenemos que entonces correr con alegorías y cosas que son eh, enredos y complicaciones para hacerse entender una idea que podría ser simple, ¿no? Bueno, Luis Fernando, o sea, estoy profundamente agradecido porque me hayas acordado este tiempo. Ha sido sumamente interesante esta mirada a tu proceso creativo, a tu cosmogonía, a tu mundo sonoro. Bueno, solo espero que, bueno, que el futuro te depare más espacios donde tu música pueda sonar, y bueno, y toda la plenitud que tu artesanía se merece. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos hablando. Pues ha sido un gran placer, Jesús. Un abrazo y los mejores deseos y cariños. Gracias.